Bueno, ¿empezamos? Bueno, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Oscar Chávarro. No, por ahora no, ¿cierto? Bueno, estoy muy contento de estar acá, de poderles dar este módulo. Este módulo es supremamente importante y práctico, porque la mayoría de los gerentes de pronto no tenemos las herramientas necesarias, no las aplicamos, no las aplicamos. Herramientas de diagnóstico, herramientas de gestión y herramientas de prospección. Todo eso es marcado dentro de la planeación estratégica. Bien. Yo vengo del sector farmacéutico, trabajé como directivo 5 años con un laboratorio alemán. Empecé muy joven, yo fui directivo a los 24 años. He liderado dos proyectos. Bueno, se han liderado dos proyectos con alcaldías locales, con la alcaldía de Puebla, con la alcaldía de Rafael Uribe. En la alcaldía de Rafael Uribe creamos una mutual, hicimos una red solidaria de abastecimiento y una red solidaria de tiendas comunitarias. Esa mutual quedó registrada ante la Cámara de Comercio y todavía está vigente, a Dios gracias. Y actualmente soy docente en una especialización que se llama Herramientas Gerenciales para Toma de Decisiones en una universidad, aquí en Bogotá. Trabajo como director de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Cooperativa de Colombia y asesoro la alcaldía de Neiva en temas de desarrollo económico. Entonces, vamos a hacer una mezcla aquí del sector privado, ¿cierto? ¿Cómo podemos aplicar eso en el sector de la economía solidaria? De cierta manera nosotros nos miden en cualquier sector. Hay una diferencia en el sector privado: si en 3 meses la persona no cumple, se va. ¿Sí? Pero en el sector público la gente se perpetúa en su puesto y la gente tiene otra visión, otra dinámica de la vida, del trabajo. Hay personas que son felices llegando a trabajar y enseguida ir a tomar tinto o a ver el internet o a ver las noticias. Y entonces de las 8 horas productivas realmente trabajamos solo 6. Fíjense que en Suiza se trabaja 6 horas, pero la gente es supremamente productiva. Esa es mi gente colombiana. Ustedes vieron la película Mi gente, mi gente. Entonces necesitamos optimizar los recursos y optimizar el tiempo. Independientemente de trabajar en el sector público, nos están midiendo y necesitamos generar resultados. Pero para eso necesitamos cambiar unos modelos mentales que nosotros tenemos. Necesitamos cambiar unos paradigmas. Si bien es cierto que el tema de economía solidaria o de organizaciones sociales ha cogido un gran impulso, también la imagen no ha sido de la mejor, ¿cierto? Hay modelos exitosos de cooperativismo, de cooperativas. Holanda es un modelo exitoso, por ejemplo. Pero hay modelos, por ejemplo, de mutuales por cumplir metas, que lo que hacemos es generar un problema en la sociedad. ¿Sí? Ustedes tienen metas de ampliar la base solidaria, de generar empleo, ¿cierto? Y de crear unas organizaciones solidarias. Pero ¿hasta qué punto somos efectivos nosotros en las actividades que desempeñamos en esos proyectos? ¿Cuántos de esos proyectos son efectivos?
O mejor aún, organizaciones solidarias lideran grandes proyectos, tienen proyectos en ejecución. ¿Cuál es el valor ganado de esos proyectos? ¿Cómo para que un proyecto sea exitoso? Entonces fíjense que nosotros estamos inmersos en unas capacidades dinámicas internas de la organización y en unos factores externos, ¿cierto? Pero realmente somos nosotros los gerentes los que sacamos avante las organizaciones, los que con herramientas gerenciales. Este curso va a ser un curso netamente práctico. Yo no quiero que cuando ustedes escriban un diagnóstico salgan con 200 hojas. Eso es una caracterización de una comunidad. Presenten un diagnóstico estratégico, gerencial, ejecutivo, que realmente sea práctico. Presenten una herramienta de gestión que me pueda decir para dónde va la organización, con qué estrategias, atado a qué políticas, y cuáles de esas actividades son operacionales, tácticas y realmente estratégicas. Cuando hablo de gerentes, hablo de toda la organización. Nosotros somos aquí gerentes. Hay unos que tienen unos cargos más altos, que tienen un poder de decisión mucho más alto, pero hay otros que tienen que cumplir con unos indicadores que no. Y otro punto importante aquí en la medición. Al colombiano no le gusta ser medido, y hay unos indicadores de gestión, de eficiencia, de efectividad, de productividad, y tenemos que trabajar el tema de cultura organizacional con temas de indicadores. Entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer una contextualización. Vamos a hacer una contextualización general. Vamos a hablar de planeación estratégica. Dentro de la planeación estratégica vamos a hablar de herramientas gerenciales de diagnóstico y herramientas gerenciales de gestión. Recuerden que el curso va a ser netamente práctico. Tenemos 2 semanas. Ustedes las martes y miércoles están en Villa de Leyva, ¿cierto? Van a hablar de planeación estratégica con otro profesional. Entonces vamos a ser muy prácticos. Yo quiero que ustedes se lleven herramientas prácticas. Aquí no vamos a hablar de liderazgo, no vamos a hablar de los diferentes tipos de gerencia, no vamos a hablar de nada de eso. Yo les voy a contextualizar y les voy a dar unas herramientas prácticas de gerencia que ustedes deben conocer y deben manejar. ¿Bien? Yo me atreví a hacer este diagrama porque quiero mencionar. A veces nos confundimos. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? A veces decimos, no, organizaciones solidarias, eso sale del contexto, nosotros no nos deben medir, ¿cierto? Ustedes eran cabeza del sector solidario, fíjense que ahora pasan a ser del Ministerio de Trabajo. Y por ende, como siempre se ha dicho, es una organización del Estado y tiene que cumplir con unos criterios, con una normatividad, ¿cierto? La gente es el GPMI, es la calidad en universidades públicas, el MESI, los indicadores, los planes de acción. Entonces, aquí estas organizaciones solidarias que dependen del Ministerio de Trabajo, así como otras organizaciones del Estado, la DIAN, DPS, el SENA. Pero estamos en un mercado competitivo, porque la Universidad Cooperativa también ha hecho procesos de intervención en las comunidades y ha hecho convenios de asociación por más de 3.000 millones de pesos del 2009 al 2012. Y fíjense que esos procesos de intervención, donde hemos hecho mutuales, cooperativas,
también pudieron haber sido realizados por ustedes, como organizaciones solidarias. Entonces estamos en un mercado netamente competitivo, ¿cierto? Tenemos dentro de las organizaciones solidarias organizaciones del sector solidario, de desarrollo y de economía solidaria que se dividen, y tenemos otras organizaciones de mercados netamente capitalistas. ¿Sí? Fíjense que en los mercados capitalistas hablamos de utilidades, en las organizaciones solidarias hablamos de excedentes, en las organizaciones capitalistas hablamos de socios, aquí hablamos de asociados. En las entidades capitalistas tiene el mayor poder de decisión el que tenga el mayor capital. Aquí los votos, ¿cierto?, son iguales para todos, independientemente del nivel de aporte. Y tenemos unas empresas de economía mixta. Todo esto es marcado dentro de un entorno. Fíjense que estamos dentro de un entorno, dentro de un mercado competitivo. ¿Y cómo hacemos para que a la organización solidaria le den más presupuesto? ¿Cómo hacemos para que sea más atractivo para el Estado? Pues generando unos proyectos eficientes, que sean efectivos, que me genere impacto en la comunidad, de que terminen bien esos proyectos. Yo tuve la oportunidad de hacer una especialización en gerencia de proyectos y realmente los proyectos casi ninguno se termina o se lleva a feliz término. Es decir, que se cumpla en el tiempo estipulado, que cumpla con los costos que yo presupuesté y que tenga el alcance que yo le di en el Project Chart. Pero tratar de que esas curvas no sean tan divergentes, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos nosotros para que de verdad el presupuesto, que creo que este año llegó a 6.000 millones, ustedes empezaron con 4.500, ese presupuesto sea 1 millón? Que digan, oiga, esta entidad realmente genera un valor agregado, genera un impacto. Esa entidad promueve el empleo. Ojo que una cosa es la formalización empresarial y otra cosa es la formalización laboral, ¿no? La formalización empresarial es simplemente registrar la empresa en la Cámara de Comercio. Y la formalización laboral es que las personas realmente paguen sus parafiscales, su seguridad social. Entonces, el empleo que genera organizaciones solidarias, si es un empleo formal o no, o simplemente es un ingreso para subsistir. Fíjense que todos estos son cuestionamientos que nosotros tenemos que hacer. Y para eso tenemos que ver la organización dentro de un enfoque sistémico. Es decir, nosotros no podemos ver la organización como islas, sino dentro de un enfoque sistémico, que tiene unas entradas, que tiene un proceso y que tiene unas salidas. Aquí la dirección o los directivos tienen que ver con todas las áreas funcionales de la organización. Y dentro de las entradas tenemos unas necesidades de algunos stakeholders o grupos de interés. Tenemos un marco normativo, tenemos unos requerimientos de esos grupos de interés, tenemos unas prácticas de gestión. Dentro de los procesos tenemos un enfoque de trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, es decir, donde confluyen diversas profesiones, ¿cierto? Y tenemos unos ejes estratégicos para tener como salidas la ampliación de la base cooperativa, la creación de estructuras solidarias y la generación. Todo eso dentro de un ciclo PHVA donde habla de una retroalimentación. Pregunta: ¿se trabaja de manera coordinada? ¿Hacemos retroalimentación? ¿Tenemos repositorio? Es decir, ¿tenemos unas bases de datos para hablar de lecciones aprendidas? ¿O nosotros trabajamos por cumplir?
No podemos desprendernos o desligarnos del enfoque que tiene el plan de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos. Esto es una política nacional, es el COMPES 3527, que es la política nacional de productividad y competitividad, donde enmarca a Colombia en una visión 2032. Hay una perspectiva, Colombia en un escenario futuro, y tiene 3 ejes estratégicos: el desarrollo de sectores de clase mundial, las redes, los grupos asociativos, las cadenas productivas, los clústeres empresariales, y ahí intervienen organizaciones solidarias. Decía un exministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, en Colombia más del 80% de las empresas son MIPYMES. Y con estos tratados de libre comercio que Colombia está firmando, necesitamos, para que sobrevivan o subsistan, asociarnos, agruparnos, fortalecernos. Ahí intervienen organizaciones mundiales. Pero ¿cuál es la efectividad de esa asociación, de esa agrupación? Debe ser un escenario o un ejercicio efectivo, o si no perdemos credibilidad. Y para nosotros arrancar con esos proyectos necesitamos hacer un buen diagnóstico. Yo no puedo presupuestar algo si no sé cómo estoy, pero no un diagnóstico de carretilla, no. Cuando ustedes le prestan un diagnóstico a su jefe de 30, 40 hojas, el jefe lo lee. Dígame la verdad, ¿lo lee? No lo lee. Pero si ustedes le presentan un cuadro final y le explican y son concretos, el jefe dice: wow, este tipo es súper rápido. Pero sustentado en una herramienta metodológica. Yo no puedo hacer un diagnóstico si no lo sustento con una herramienta metodológica. Y las herramientas están. Muchos la deben conocer, pero no la aplican. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bien. El otro sector importante, salto en la productividad. Hacer más producción con mejor calidad. ¿Será que los incluye a ustedes como organizaciones solidarias? Si yo los trabajo o los agrupo o los asocio y trabajo en red, en cadenas productivas, en clúster, ¿aumentará la producción? Por supuesto que sí, porque por eso los agrupo, para satisfacer una demanda en el mercado. Si vienen empresas del exterior fuertes, o si me hacen un requerimiento del exterior, ¿será que una MIPYME puede suplir esa necesidad? Lógicamente que no, pero si los tengo asociados y agrupados, claro que sí. Entonces, ¿cómo hago yo ese salto en la productividad desde las organizaciones solidarias con impacto? Porque es que muchas veces nos colocan unas metas. Yo lo que digo aquí no es para que le digan al jefe: es que las metas son muy altas, no. ¿Cierto? Pero para que cuando ustedes vayan a plantear una meta, realmente justifiquen una meta acorde con las condiciones, con la realidad de la organización. Porque entonces a veces creamos cooperativas mutuales sin ningún impacto. Y entonces las creamos y nos vamos. Pero sí quedó registrado dentro de la meta. Eso no es un trabajo productivo. ¿O sí? No. Y el tercer eje, formalización empresarial y laboral. Mire que el Ministerio de Trabajo le está metiendo la ficha a la generación de empleo. Pero generación de empleo digno, ¿no? Que cumpla con las condiciones de ley. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros generamos un empleo digno? Si ustedes hacen trabajos de emprendimiento en la comunidad, ojo, el emprendimiento es un proyecto de vida. Yo le digo a mis muchachos en la universidad:
El emprendimiento no es para presentar su trabajo de grado. El emprendimiento no es para subsistir. Yo no saco nada siendo emprendedor si me gano el salario mínimo. Pues para eso me consigo un trabajo. El emprendimiento es para mejorar mi calidad de vida, para tener mi casa, mi carro, para viajar. Que tenemos que hacer unos sacrificios iniciales, perfecto. Pero el emprendimiento que usted genera en la comunidad, ¿cuál es ese emprendimiento? Mire, yo conozco proyectos exitosos de una fundación que trabajó con la antigua Dan Social, o sea, con ustedes, con unas familias en el Meta, y por convenios de cooperación internacional a un señor le dieron una finca de 7.000 hectáreas para 500 familias. Mire que son proyectos exitosos, pero démosle sostenibilidad a ese proyecto. Le dieron la finca, bueno, de aquí a mañana esa finca es productiva o la utilizaron para cultivar otras cosas. Fíjense que con esto nosotros nos cuestionamos mucho, porque somos empleados públicos, pero necesitamos gestionar y dar resultados como empleados privados o de entidades privadas. Yo les decía a los que llegaron un poquito tarde que en la entidad privada a los 3 meses si usted no cumple, chao, se fue. Y es que mi esposa está embarazada y es que mi hijo está en el agustiniano, no, chao. Y es que voy a demandar, pues demande, ya le pagué su indemnización, pero váyase porque usted no me sirvió. A veces nos preguntamos, ¿será que las entidades públicas deberían mantener el mismo régimen, el mismo esquema? Porque a veces nosotros nos despertamos, pero dura la motivación 2 o 3 días y nos dejamos contagiar nuevamente. Yo no estoy generalizando, pero por ejemplo, en la asesoría que yo hago en Neiva, a mí me da risa porque, bueno, la alcaldía de Neiva en estos momentos está, o el alcalde de Neiva en el top 5 de los mejores alcaldes de Colombia, ¿no? Pues eso es, mejor dicho, primera vez que ese alcalde, o que una alcaldía allá en Neiva, el alcalde de Neiva ha estado en el top 5. Pero volviendo al cuento, allá hacen fiestas por todo. O sea, cumpleaños la señora que uno no conoce. Y entonces de a 2.000, de a 3.000, se lo pasan en celebración. Y entonces realmente nos estamos enfocando en esto. Ustedes como organizaciones nucleares también deben seguir la visión 2032. Y también para hablar del tema del entorno, yo necesito hablar del tema de complejidad. Entendido el tema de complejidad no como el tema complejo, difícil de llevar a cabo, no. Yo veo el tema de complejidad como los diversos factores y competencias que confluyen en el universo y que me hacen crear incertidumbre. La planeación estratégica no es la panacea. O sea, yo no puedo decir que con planeación estratégica mi organización va a estar blindada de cualquier cambio o factor, ¿sí?, que se genere de manera repentina en el entorno. No. Porque hay un tema de complejidad. ¿Para qué me sirve la planeación estratégica entonces? Dentro del tema del entorno y de complejidad, para yo tener un margen de maniobra. No es lo mismo que yo me pare así y que alguien me empuje a pararme así. Esta es la planeación estratégica. Claro, yo tambaleo, pero tengo un margen de maniobra. Entonces, dentro del tema de complejidad, esto lo habla un gran autor que se llama de apellido Morán, que dice que la complejidad dentro del contexto me genera incertidumbre. Y la incertidumbre es la imposibilidad de predecir comportamientos del contexto.
una ley del Estado, que se posesione un presidente como Hugo Chávez, que nacionalice las empresas, que expropie algunas empresas, el tema de la inflación del 37% en otros países, el tema de la tasa de cambio, la devaluación, la revaluación. Fíjense que son factores que yo no los puedo determinar, pero que están dentro del tema de la complejidad, organización, entorno, imposibilidad de predecir comportamientos del contexto. Entonces, ¿será que la planeación estratégica ante un factor impredecible será la panacea? No, pero sí me da un margen de maniobra. El efecto dañino lo minimizo, lo mitigo. ¿Y cómo hago una buena planeación estratégica? Con unas buenas herramientas de diagnóstico, de gestión. Una vez un gerente de segunda línea me presentó un diagnóstico de 200 hojas. ¿Sí? Me hablaba de antecedentes, de un pocotón de vainas. Al final, realmente esas hojas las utilicé como papel reciclable para volver a imprimir. Entonces se desgastó el funcionario, de pronto hizo un buen trabajo y no me sirvió para nada. Hay ocasiones donde yo necesito hacer un proceso de caracterización de la comunidad y eso es válido. Yo necesito caracterizar algunas condiciones de la comunidad, pero cuando yo hablo de planeación estratégica necesito herramientas concretas. ¿Listo? Entonces el tema de la complejidad es una percepción. Esto es un fractal. Fíjense que cada uno de ustedes ve el fractal de una forma distinta. Y cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros mejor, tenemos una percepción diferente, ¿no? En una encuesta que hicieron en Noticias Caracol, hice una pregunta de que si estaba de acuerdo con el fallo que se produjo en La Haya. Y uno pensaría que todos estarían en desacuerdo, pero hay gente que está de acuerdo. Dice, pero ¿cómo diablos? El tema de percepción. El tema de percepción de la calidad. Bueno, para mí un producto es de calidad, pero para el otro no. Entonces, ¿qué será calidad? Yo puedo comprar un carro chino y digo que es de calidad porque la vida útil que le va a dar el carro es de 5 años, me ocurre. Pero otro dice, no, eso no es de calidad. A mí el de calidad es el Mercedes-Benz que me dura 50 años. Entonces el tema de percepción. ¿Hasta qué punto somos objetivos? ¿Será que podemos hablar de objetividad? ¿Cuándo me acepto yo la objetividad? Cuando tengo un diagnóstico efectivo, que lo he podido cuantificar. Yo me acerco a la objetividad, me acerco a la realidad. Entonces la realidad compleja, es estructurada por el orden y el caos. Nosotros vivimos en un mundo caótico, realmente caótico, donde confluyen muchas cosas, sistemas de información, por ejemplo. Las tendencias constantes y espontáneas. Una tendencia espontánea. Miren que ayer aprobaron, por ejemplo, en primer debate, el matrimonio para parejas del mismo sexo. Entonces eso es un cambio repentino, ¿cierto? Porque unos están de acuerdo por el derecho a la igualdad, pero otros dicen, decía un senador, no, es que le abrimos la puerta para que después puedan adoptar hijos. Y eso no puede ser. Pero nosotros podemos intervenir en eso, una organización puede intervenir en eso.
En la Universidad Javeriana hay un señor que se llama Brigitte, no sé si ustedes lo han escuchado, que se viste de mujer y tiene su familia y tiene hijos. Bueno, es el tema de la complejidad del asunto, ¿no? De los paradigmas, de los modelos mentales. Nuevas formas de los cambios de patrones de comportamiento de sus actores, las tendencias consumistas, ¿cierto? El tema de las tecnologías de información, nuevos cambios, a nosotros nos crean la necesidad. Fíjense que antes nosotros vivíamos tranquilos sin un celular y ahora la gente no puede vivir sin celular. Y una vez le pregunté a una chica, bueno, ¿usted qué es lo que más quiere en su vida? Dice mi BlackBerry. Es que yo sin el BlackBerry no soy nadie. Y entonces le preguntaron al creador del teléfono celular que cómo se sentía por ese invento, ¿cierto? La telefonía móvil. Decía que estaba realmente arrepentido porque le ha cambiado la vida a la gente. La gente está en el banco haciendo su necesidad fisiológica y está chateando. La gente está almorzando y está chateando. O sea que no tiene paz, no tiene vida. Nosotros decidimos, por ejemplo, con mi esposa no tener BlackBerry. ¿Para qué? Un pin a las 11 de la noche. ¿Quién es? Se le rapó uno, ¿no? Entonces fíjense que el tema de complejidad también genera el comportamiento de sus actores, ¿no? Los patrones. Y está compuesta por sistemas vivos y es fenomenológica. Este concepto es una ciencia filosófica de los elementos extraños que no saben su procedencia. Entonces, para reflexionar, la realidad compleja. La realidad es y no deja de ser. Pero nosotros tenemos una percepción distinta, cada uno de la La visión sistémica de las organizaciones como sistemas vivos son sistemas realmente abiertos, ¿cierto? Porque estamos en un mundo competitivo, porque estamos realmente en interacción con el ambiente. Son sistemas intencionales, realmente complejos por lo que acabamos de ver. Son sistemas multidimensionales, no son lineales, fluctúan, ¿sí? Y son sistemas realmente evolutivos. Alguien me decía, doctor, es que los niños nacen con el chip puesto. Yo le decía, no es que nazcan con el chip puesto, es que los niños tienen acceso desde pequeñitos a fuentes de información. Entonces un chico de 4 años entra a internet y un chico de 8 años ya ve en la propaganda, en la televisión, un hombre vestido de mujer. Y entonces un chico a los 5 años le pregunta, papi, ¿qué es ser gay? Entonces los chicos ya tienen acceso a fuentes de información, ¿cierto? Y eso los hace, pues, de pronto cambiar un poco. Seguimos. Y los elementos del pensamiento complejo, que es importante, la relación, interacción, los bucles, el orden y el desorden, entropía y negentropía o negatropía. Fíjense que la entropía es el desgaste de algunos elementos, ¿cierto? Y la negatropía es la entropía negativa. O es cómo ese elemento es capaz de cambiar algunas cosas de su propio elemento para mantenerse vivo en el ambiente. O sea, no sufre el desgaste. El tema de la teoría sistémica de la noósfera, de la organización viva. Esta noósfera es esos seres vivos que tienen una dotación de inteligencia especial, de ambigüedades, de probabilidades, de relativismo y de fenómenos. Todo ese tema es
confluyen para el tema de complejidad. Yo me pregunto, o les pregunto, dentro de los planes de acción que ustedes desarrollan, ¿ustedes tienen en cuenta capacidades dinámicas, factores externos, el tema de probabilidades? Mire que hay un tema muy importante y es el tema de los escenarios. Ahora vamos a ver la estrategia dentro de la complejidad. ¿Cierto? El tema del relativismo, la ambigüedad. Realmente muchas normas nuestras son ambiguas, muchas políticas son ambiguas, se prestan para diversas interpretaciones. Y entonces hablamos de estrategia. Primera palabra clave, estrategia. Y vamos a hablar de estrategia desde la complejidad. Y ahora lo vamos desglosando, ¿cierto? La estrategia hasta el plan de acción. Porque yo hablo de estrategia desde la complejidad, hablo de estrategia desde el diagnóstico, desde la gestión y desde mis planes de acción. Entonces dice Morán, ¿qué es la estrategia desde la complejidad? Dice, es aquella que permite que a partir de una decisión imaginar un cierto número de escenarios para la acción que podrán ser modificados según las informaciones que nos lleguen en el curso de la acción y según los elementos aleatorios que perturbarán la acción. Es como imagino un escenario futuro donde yo me pueda adaptar a esos cambios, donde el impacto no sea tan fuerte. Necesito tener una estrategia. Y entonces dentro de la estrategia de complejidad me exige reflexión de mi actuar, reflexión de mi capacidad instalada, reflexión de la normatividad, de las políticas, de los planes, los programas, los proyectos que estoy llevando a cabo. Exige plasticidad o flexibilidad, adaptación al cambio. Implica identificación de oportunidades. Fíjense que en los momentos de crisis pues hay oportunidades. Como cuando el que se muere y todo se pone a llorar, pero alguien ve una oportunidad y se pone a vender pañuelos. Genera una oportunidad. Y también implica la elaboración de escenarios posibles, que era lo que decía el autor Morán. Entonces, esa es la lectura de la realidad, ¿cierto? Hay un diseño, una implementación y una gestión para crear un mapa corporativo o un mapa estratégico. Y por último, la estrategia de los 4 círculos de Manushin, que son las percepciones de los stakeholders o de los involucrados, la posición que cada uno tome de ellos en algún proyecto, ¿cierto? Cada actor tiene una posición distinta y lo tengo que tener en cuenta cuando yo genero un proyecto. El tema de las relaciones es supremamente importante para la agilización, la viabilidad de cualquier proyecto, y el tema del accionar, de generar acciones concretas y realmente productivas. Y por último, para contextualizarnos, nosotros, dentro del tema de responsabilidad social empresarial, cuando hablamos de nosotros, hablamos de todas las organizaciones. Necesitamos también apuntarle a los objetivos del milenio. Entonces, el primer objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre, ¿cierto? Con proyectos, los proyectos que ustedes manejan en las comunidades, mejorar las condiciones de vida. La educación universal para los chicos. Tengo entendido que ustedes hacen esfuerzos, ustedes son como esos procesos de formación, ¿sí? A las entidades, a las comunidades. El tema de igualdad entre los géneros, de reducir la mortalidad de los niños, de mejorar la salud materna, de combatir el VIH, de sostenibilidad del medio ambiente, que es importante también dentro de las organizaciones solidarias,
y de fomentar una asociación. Entonces fíjense que nos enmarcamos en un contexto realmente global, ¿cierto? Donde tenemos que apuntarle a unas políticas nacionales, a unos objetivos de la ONU, y necesitamos estar en un mundo realmente globalizado, complejo, donde confluyen capacidades dinámicas internas propias de la organización y factores externos que yo no los puedo controlar. Entonces, esto como para contextualizarlos un poco. Bien, vamos a ver unos conceptos elementales. Yo quiero que si les hablo aquí de PMI, de PMO, de efectividad, eficiencia, que ustedes sepan qué es. Yo sé que ustedes lo saben, pero de pronto se les ha olvidado o hay un poco de confusión, ¿sí? Y es importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces vamos a hablar, muchachos o compañeros, de la estrategia. Alguien que me diga qué es una estrategia, sin leer el tablero. ¿Qué es una estrategia? Dime. Eso es una estrategia, ¿cierto? Entonces aquí la definimos como son las acciones que se deben realizar para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización. Esa es una estrategia. Entonces, si yo necesito generar un proyecto a feliz término, ¿cuál sería una estrategia, por ejemplo? ¿Qué acciones haría? Un proyecto de impacto social, por ejemplo, de emprendimiento en una comunidad vulnerable. ¿Cuál sería la estrategia? Hacer un buen diagnóstico, ¿cierto? Tener un gerente de proyecto, ¿cierto? Formar a la gente, ¿cierto? Hacer grupos de mesas de evaluación. Son actividades para yo cumplir un objetivo. ¿Sí? Listo. ¿Qué es una política? Es una guía para la toma de decisiones. Entonces, en toda organización hay política, ¿cierto? Y entonces a esas políticas me sirven para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, en las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, ¿cuál puede ser una política? O bueno, aquí o en cualquier organización, una política, la política de calidad, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces yo tomo decisiones. ¿Sí? Entonces fíjense que es una guía para la toma de decisiones. Miren esto que es supremamente importante. Aquí se confunden mucho los gerentes, porque unos hablan de plan, otros hablan de programa y otros hablan de proyecto. Y es importante saber la diferencia de plan, programa y proyecto. Entonces el plan es entendido como la unidad para concretar estrategias. Es decir, es el elemento macro. ¿Qué es el programa? El programa es el conjunto de proyectos. Y un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esto es sacado del Clean Book 2008. Entonces nosotros podemos decir que tenemos el plan, tenemos el programa y tenemos el proyecto. ¿Listo? Lo que ustedes realizan cuando intervienen en una comunidad, ¿qué es? Un proyecto que está atado a un programa y que el programa está atado a un plan. ¿Cómo? Sí, todo esto está atado a una política y también está atado a una estrategia. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque es que el problema de los planes de acción es que se colocan actividades, se coloca un responsable, se coloca una meta, pero no está atado a ninguna estrategia y a ninguna política. Y no tiene un indicador. O sea, no sabemos cómo medirlo.
Yo digo, sí, la meta en 2012 es esta, en 2013 es esta y en 2014 es esta. Pero ¿cómo lo mido? Ah, no, es que está ahí. El indicador es número de empresas creadas. Ese no es el indicador. Y tenemos que empezar a estructurar un buen indicador. Y no meramente enmarcar un discurso bonito de complejidad, pero en última lo que nosotros estamos haciendo es reduciendo la realidad social que estamos abordando sencillamente en un dado. Entonces, ¿cómo evitarnos eso? Bueno, el tema de la complejidad no se puede evitar. ¿Sí? O sea, yo no puedo marcar un proyecto, ¿sí?, para evitar la complejidad. No. Yo tengo un proyecto y está dentro de un marco realmente complejo, de complejidad. Porque ya sabemos que es complejidad, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es que tener unas buenas bases, unas buenas herramientas para poder mitigar esos efectos nocivos para el individuo. Es que esta tema de la complejidad no hay que encontrarla algo nocivo. No, la complejidad no solamente se asume como aquellos riesgos que tienen que asumir determinada planeación. La complejidad del proceso tenía un poco de ruido en mi cabeza cuando se planteaba el tema de la complejidad, porque considero que la complejidad no se puede reducir a lo que usted plantea y reducirla solamente al hecho de planear algunos riesgos impredecibles. La impredictibilidad hace parte de la realidad desde hace mucho tiempo. Así que nuestra conciencia, nuestro paradigma no ha sido capaz de imaginarse una realidad distinta a la realidad lineal, que es lo que viene a contraponer el paradigma de la complejidad del primolar, que es el autor específico. Entonces me parece que si usted está planteando el tema de la complejidad, deberíamos llegar también a planes complejos, planes donde los indicadores realicen una interrelación de variables a la que nos permitan realmente medir y establecer lo que estamos haciendo. Si nosotros sencillamente tenemos la complejidad como el contexto y no estamos viendo que todo lo que hacemos es complejo y lo estamos midiendo sencillamente linealmente, no estamos haciendo nada. Venga, perdón, pero estás como desenfocado. La realidad no es lineal, primero. Segundo, los proyectos que nosotros vamos a desarrollar los vamos a enfocar con factores externos, es decir, vamos a tener algunos elementos, ¿sí?, impredecibles, ¿cierto?, que lo que nos van a dar es un margen de maniobra en un momento repentino, de pronto de agresión del ambiente, para mi proyecto, ¿sí? Pero en ningún momento, esto es un discurso bonito, no. Yo los estoy enmarcando y les estoy dando la visión de que el proyecto, los planes, los programas están inmersos desde el punto de vista complejo, ¿sí? Y que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿sí? Es básico.
No, pero es que yo no puedo construir un indicador complejo. No, tú estás desenfocado. No. A ver. Bueno, voy a resumir, voy a concretar para despejar cualquier duda. La gerencia moderna tiene en cuenta ahora el tema de complejidad. Antes no. Por eso es que la compañera habla del plan de riesgos. Cuando yo presento un proyecto al DPS con la metodología de MGA, tengo que presentar también un plan de riesgos, unos supuestos. ¿Qué pasaría si? ¿Cuál sería mi accionar? ¿Sí? Por escenarios. Resulta que ahora la gerencia moderna tiene en cuenta dentro de las herramientas que yo les voy a mostrar algunos factores externos. Pero yo no puedo crear un indicador para la complejidad. Yo realmente no lo entiendo. Lo que yo puedo crear es un indicador para hacer un seguimiento a algunas actividades, ¿cierto? Que me van a reducir un impacto, me van a mitigar un impacto dentro de un esquema realmente complejo. Es básicamente eso. ¿Sí? ¿Claro, señores, compañeros, hasta el momento? ¿Sí? Listo. Seguimos. Otros conceptos básicos, indicadores de gestión, ¿sí? Que es importante saber, a qué miden por eficiencia, por eficacia, por efectividad. Hay varios tipos de indicadores. Dice que el desempeño de una organización debe medir en términos de resultados. Estos se expresan en índices o en indicadores de gestión, los cuales se consideran como una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de la organización. Ahora vamos a ver qué tipos de indicadores existen. Y el tema de eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Sí? ¿Qué es la eficacia? Alguien que me diga qué es la eficacia. ¿Quién es eficaz? El que presenta los resultados. Si a mí me dicen pinte esta pared en 3 días y yo lo hago en 3 días y me gasto el galón que me dieron, eso es eficacia. ¿Sí? Claro, ¿no? Eficacia es cumplir lo que me piden con lo que me dan. Ahora bien, ¿qué será eficiencia? ¿Cómo? Eso es un gran ejemplo, ¿cierto? Es decir, voy a pintar estas 4 paredes, pero no en 4 días, sino en 3. Ahí soy eficiente con los recursos. Ahora bien, yo puedo ser eficaz o puedo ser eficiente sin ser eficaz. Es decir, si yo pinto este salón, me dieron 4 días para pintar el salón. Yo lo pinté en 3. ¿Ahí qué soy? Eficiente. ¿Sí? Pero me gasté 2 galones. ¿Cierto? Dime. Soy eficaz, pero no soy eficiente. ¿Cierto? Entonces fíjense que una no depende de la otra. Y el tema de efectividad es la capacidad de lograr el efecto que se desea esperar con lo que yo realizo. El impacto que yo deseo generar. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de planeación estratégica. Bueno, la planeación estratégica, aquí hay varios conceptos. Uno de Joseph Massieu dice el método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre las alternativas, cursos de acción a partir de los cuales establece los objetivos. Jorge Oria dice función administrativa continua y dinámica de seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, políticas, procedimientos y programas de una organización.
Y Agustín Reyes dice: la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, la determinación del tiempo y número de ensayos para su visualización. Entonces, ¿qué es la planeación estratégica? ¿Qué será? ¿O cuál de las tres les gusta más? ¿O qué es la planeación estratégica? ¿Qué será, muchachos? Bueno, yo muchachos lo digo con cariño, ¿no? ¿Qué será? La última, dicen aquí: la planeación es crear un curso completo de acción que ha de seguir estableciendo los principios que harán de orientar la secuencia de operaciones para realizarlos y la determinación del tiempo. En palabras fáciles, ¿qué será la planeación? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Hay una matriz de las 5 W, ¿no? What, where, when, why y which. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde y para qué? ¿Cierto? Bien. Ahora, dentro del concepto de planeación, necesito que se graben estos mapas. Este es el concepto de planeación estratégica. Esto va atado con los principios corporativos o la identidad corporativa: misión, visión, valores corporativos. Para yo poder llegar al diagnóstico estratégico, esto es lo que vamos a ver en el curso, un diagnóstico estratégico. Voy a formular la estrategia y voy a crear los indicadores de gestión. Entonces, fíjense que nosotros vamos a empezar, no vamos a empezar por aquí porque esto ya lo tiene la organización. Conceptos de planeación lo estamos viendo, pero vamos a empezar por la base, que es el diagnóstico estratégico, para poder formular la estrategia y crear el indicador de gestión. Y entonces dice que el esquema de diagnóstico estratégico, aquí están las oportunidades y las amenazas como factores externos y las debilidades y fortalezas como capacidades dinámicas de la organización. La matriz DOFA, miren que ahora se habla de FODA, es la misma matriz. ¿Por qué cambia? Porque aquí empiezo a hablar de debilidades y los gurús de la programación neurolingüística del PNL dicen que no empecemos hablando de debilidades, sino de las fortalezas. Por eso es que ahora se habla de FODA, pero es la misma matriz, DOFA o FODA. Y el análisis de vulnerabilidad, que aplica también a escenarios futuros, ¿no? Formulación estratégica, tenemos una proyección estratégica, tenemos la formulación que vimos en la primera diapositiva, y aquí se desprenden los objetivos, los planes de acción que ustedes realizan. Ustedes, me imagino que están haciendo el plan de acción del 2013 o ya lo tienen hecho, y las estrategias funcionales. Todo eso con un presupuesto estratégico. Y dentro de los indicadores de gestión, yo mido el plan de acción, porque necesito medir las actividades y el impacto de cada uno de los procesos y el desempeño de la organización. Dentro del proceso de planeación estratégica tenemos el horizonte en la línea de tiempo, a dónde quiero llegar. Casi siempre lo proyectan a 5 años, a 3 años. En el foro yo les colgué un documento que es un plan estratégico a 10 años, del 2008 al 2018, empezando por ahí. Y hay unas preguntas que ustedes tienen que resolver, tienen que contestar, que yo ya les puse, pero tienen que leerse el documento, con lo que nosotros vamos viendo aquí en el curso. Entonces, definiciones del horizonte en la línea de tiempo, a dónde quiero llegar. Los principios corporativos, lo que hablamos de la misión, el diagnóstico, esto es lo que vamos a hacer en el curso. Vamos a hablar de la matriz PSI, que es el perfil de capacidades internas, el POAM, que es el perfil de oportunidades y amenazas. Vamos a hablar de las 5 fuerzas de Porter,
¿Cómo lo aplicamos en organizaciones solidarias? Miren que este tema de herramientas gerenciales aplica para cualquier organización. Esto no es para empresas capitalistas netamente. Esto aplica para cualquier organización. Y no debemos desligarnos de esas herramientas realmente fáciles de entender y muy concretas. El tema de la matriz FODA, vamos a ver en el curso una matriz de responsabilidad social empresarial, que es el mapeo de los grupos de interés. ¿Cómo hago un diagnóstico de esos grupos de interés en unas matrices concretas? El direccionamiento estratégico, vamos a hablar de mapas estratégicos y básicamente el balance scorecard. ¿Cómo ese mapa estratégico yo lo puedo gestionar desde una metodología? ¿Cierto? Que es el balance scorecard. El plan estratégico y operativo y el monitoreo estratégico. Ahora bien, teniendo todas las herramientas concretas, los planes de acción, ¿por qué fracasa la planeación? Ustedes se han preguntado por qué. Yo les saqué 6 puntitos aquí de por qué fracasa la planeación. El primero, obstáculos latentes al iniciar la planificación. Al iniciar. No hay una cultura de planear. Nosotros necesitamos hacer la planeación como hacemos la planeación de nuestra vida. ¿A dónde queremos llegar? El salario que llega, ¿cómo lo distribuimos? ¿Qué queremos hacer? Ayer hablaba con un docente de la Universidad de ANI y me decía, mire, la organización de trabajo tiene 1.500 empleados. Se llama Deloitte. Y hay una rotación o una deserción del 30% en el año. ¿Cuánto es el 30%? 450 trabajadores. Bueno, ¿dónde está el proceso de planificación? Le decía, no, es que mire, nosotros contratamos chicos realmente recién graduados y esos chicos, el esquema cambió. Antes, la persona que entraba a trabajar, los chicos recién graduados se quedaban. Ahora, si no hay Facebook, se van. Sí, si no tienen Facebook en su computador, se van. Si los hacen en un sábado, se van. Bueno, ¿cómo trabajamos el tema de cultura organizacional? En temas de planeación, de planificación. Fíjense, cuando tuvimos la moda de la ISO, aquí se habla de GPMI, ¿cierto? Hacíamos actividades para crear una cultura hacia la calidad. ¿Cómo hacemos lo mismo para el tema de planeación? Otro problema, obstáculos relacionados con la naturaleza de la planeación. Conocemos las herramientas de planeación. Los directivos tienen claro hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer con organizaciones solidarias. ¿Cuáles son esas estrategias que vienen desde la dirección, que irradian el resto de la organización? ¿Hacia qué le queremos apuntar? Los obstáculos relacionados con la falta de apoyo directivo. Si nosotros no tenemos una cultura de planeación, o si la tenemos pero no tenemos el apoyo directivo, no hay nada. Eso tiene que venir desde arriba, en cascada. Es como el que da ejemplo en la casa, entonces es el papá y la mamá. Obstáculos relacionados con el proceso de planeación, obstáculos relacionados con la falta de credibilidad. Miren, eso es un tema bien importante, la credibilidad. Cuando se hacen proyectos en el campo, con comunidades vulnerables, cuando ustedes hacen procesos de intervención, ¿se limitan únicamente al proceso de formación o hay algo concreto? ¿Mejoró algún indicador de eficiencia en las cooperativas? ¿Generaron nuevos empleos? ¿Usted tiene una base de datos sólida de eso? ¿O simplemente se miden por el número de capacitaciones que dan? ¿Hay efectividad en esos procesos? ¿Qué se desprende
de una inversión en tiempo, en presupuesto. Esas mutuales que ustedes crean todavía viven, subsisten, son productivas, porque si no, esta credibilidad se va para el piso. Es que vamos a hacer un proyecto con organizaciones solidarias. No, yo prefiero hacerlo con la universidad cooperativa. Fíjense, el tema de credibilidad es supremamente importante, ¿no? O yo lo quiero hacer con la Fundación CEPA, ¿cierto? Obstáculos relacionados con la aplicación de los planes, ¿cierto? El tema de las herramientas que nosotros vamos a ver. Vamos a hacer un breve repaso del tema de los proyectos. Aquí, ustedes tienen macroproyectos, ¿sí? Importantísimo, un banco de proyectos. Porque es que los proyectos jalonan recursos. Yo no puedo decir que necesito 3.000 millones cuando no tengo proyectos. ¿Ustedes conocen la metodología MGA? ¿Bien? ¿Todos? ¿Ustedes conocen el proceso de DPS? ¿Cómo es? Ahora DPS está con FONADE, ¿no? Sí sabían, ¿no? DPS y FONADE. Bueno, el tema del proyecto es súper importante. Pero el proyecto no de manera, ¿cómo se dice? De la manera que siempre se lleva con la experiencia, ¿no? Sí es importante, pero utilicen herramientas. Yo les voy a mostrar una gráfica de valor ganado, pero este es el ciclo de proyectos, marcado por el ciclo PHVA. Ustedes conocen este ciclo, ¿cierto? Un proceso de iniciación, aquí hay un proceso de seguimiento y control donde se hace la planificación y la ejecución, y un proceso de cierre. Esto es de la guía PMBOK 2008. Esto es del PMI. Bien. Dentro del ciclo de vida del proyecto tenemos un inicio del proyecto, una organización y preparación. Tenemos una ejecución del trabajo y un cierre del proyecto. Aquí se maneja una herramienta importante que es el project, donde me genera reportes. Si yo me demoro un día más, el project me dice cuánto me vale, me costea, me saca los reportes. El valor ganado. Miren esta gráfica que es importante. Realmente esto es lo que ustedes deben medir en los proyectos. ¿Qué es un valor ganado? Son los entregables o los productos que yo entrego en el momento que tengo que entregarlos y me los paga la empresa. Si a mí me dicen, mire, construya 100 sanitarios en 50 días y yo los construí en 50 días, ese es mi valor ganado, lo que me van a pagar. Pero si en 50 días yo construí 50 y los otros 50 después, la empresa me va a decir, mire, no me construyan los otros 50, le pago los que ya me hizo. ¿Cuál es mi valor ganado? Los 50. Entonces miren esta gráfica. Esta lineecita roja, empecemos con esta. Este es el presupuesto, el valor presupuestado. Esta moradita es el valor ganado y esta roja es el costo total. ¿Qué quiere decir aquí? Que yo cumplí con lo que tenía que cumplir, pero me gasté menos del presupuesto, ¿cierto? De lo presupuestado. Y lo hice, fíjense que los tres que están en el mismo tiempo. Lo que yo pude entregar en el tiempo que tenía que entregar. Ese es mi valor ganado. Resulta que en los proyectos, esta línea está o muy por encima y esta está o muy por debajo. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Y las herramientas de diagnóstico. Este es un antes y un después. Miren la diferencia. Y esto es lo que más, de verdad, lo que más a mí me apasiona. Aparte de otras cosas, ¿no? Mire, cuando le piden un diagnóstico, la gente se dedica a hacer una caracterización. Hágame un diagnóstico para ver si podemos implementar un proyecto en tal región.
o desarrollar un proyecto. Ustedes presentan un documento con 100 hojas. ¿Y qué es lo que nosotros queremos en este curso? ¿Qué herramientas prácticas? Yo necesito crear una matriz, llegar a esta matriz, a este plano cartesiano, donde me diga, mire, es que este factor crítico que es tal, está en una zona indefensa. Pero mire que de todos los factores que evalué, de los factores críticos, casi todos están en zona de peligro. Pero también tengo un factor o dos en zona preparada y no tengo ninguno en una zona vulnerable. Bueno, identifiquemos qué es una zona indefensa, una zona de peligro, una zona preparada y una zona vulnerable. Pero yo puedo identificar qué voy a atacar primero, qué voy a hacer. Aquí, ¿cuáles atacarán ustedes primero? Los de peligro, ¿cierto? Ahora bien, en un diagnóstico de estos, ustedes tendrían claro, de una manera visual, cuáles serían los factores de peligro. Tenían que remitirse a la página 32, numeral C, ¿cierto? Pero si yo en un informe gerencial, en un informe ejecutivo o en un informe a mi jefe inmediato, yo le presento una matriz de esta, sustentado bajo una herramienta metodológica. Es que esto es supremamente claro. Y entonces me ahorro 50 páginas, pero llego a una matriz realmente concreta. Yo aquí, de aquí sé para dónde ir. Otro ejemplo, cuando dicen que la matriz FODA, ¿a qué se limitan los compañeros de trabajo? A desglosar cuáles son las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Realmente, ¿cuál es la intención de la matriz FODA? Crear estrategias, ¿cierto? Y entonces, claro, yo coloco las oportunidades, las amenazas, las fortalezas, las debilidades, pero las cruzo. Y en estos cuadritos genero las estrategias. Entonces, por eso empiezo en diseñar, en implementar, en documentar y en establecer. Eso sí es una matriz FODA. Igual con las otras herramientas de diagnóstico que vamos a ver. Y entonces generamos eficiencia con el curso, ¿cierto? Yo genero eficiencia. Soy más productivo. Entrego el informe a tiempo, porque soy práctico. Y hay que ser práctico. Y hay que saber manejar el inglés. Bueno, yo quiero, perdón un segundo. Yo quiero, ya para terminar, eso no quería para terminar. Yo quiero para terminar, compañeros, yo quiero que ustedes aquí sean sumamente prácticos. Yo no les voy a hablar aquí carreta. Necesito que ustedes aprendan herramientas concretas y prácticas. Necesito que ustedes rompan unos paradigmas y generen unos modelos mentales diferentes y vengan con una actitud positiva. Yo quiero terminar con un cuento que me echaron en la Cámara de Comercio en un congreso que se hizo, y es el tema de la actitud. Y yo lo hablo mucho, sobre todo con los empleados públicos. Pero el cuento es el siguiente. Le pregunta al auditorio, bueno, ¿quién de ustedes hace el amor 2 veces a la semana? No levanten la mano, ¿no? Ese es un chiste. Entonces, la mayoría levantaban la mano,
¿Sí? Casi todos levantaron la mano. Bien. ¿Sí? ¿Quién de ustedes hace el amor cada 15 días? Entonces, unos poquitos. ¿Quién de ustedes hace el amor una vez al mes? Más poquitos. Cuando dice ya el tipo, ¿quién de ustedes hace una vez el amor al año? Y un tipo llegó y saltó, yo. Y entonces le causó curiosidad al conferencista. Oiga, ¿usted hace el amor una vez al año? Dijo, sí, yo doctor, yo hago el amor una vez al año. Le dije, ¿y por qué está tan feliz? Si es una vez al año. Dice, porque es hoy. Ese es el tema de la actitud. Bueno, muchas gracias. Mañana empezamos ya con las herramientas de diagnóstico y gracias por su atención. Bueno. Gracias a ustedes. Queremos agradecer al profesor Oscar Chavarro, quien nos acompaña en este primer módulo a partir de hoy. Los esperamos mañana 7:30 am. De igual manera quiero comentarles lo siguiente: les acabo de entregar material para actualizar sus carpetas. También ya está todo coordinado previamente para el día 11 y 12. Si hoy hubiese sido la visita a colegas, nos hubiéramos tenido que ir con 5 personas. Entonces, por favor, solicitamos su atención para que nos